Entonces tenemos un tema bastante álgido que asoma, que nos tendrá bien interesados, que es la objeción de conciencia, un tema que ha surgido en las distintas presentaciones y comentarios. Mi nombre es José Luis de Iriondo, trabajo en un hospital de Santa Fe como abogado, y quienes me acompañan y quienes nos van a brindar un panorama de la objeción de conciencia con distintas miradas y de distintos lugares de la región son Cristiano Rosas. Él es actualmente coordinador de la Red Médica por el Derecho a Decidir de Brasil, lidera como punto focal la iniciativa de la FIGO en Brasil, prevención del aborto inseguro en la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, se desempeñó como coordinador del Comité del Cono Sur de Derechos Sexuales y Reproductivos en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es el presidente de la Comisión Nacional de Violencia Sexual y Aborto Legal en la Sociedad Brasilera de Ginecología y Obstetricia. En segundo término, Raúl Francisco Boerástegui, que también estuvo ayer brindando una presentación. Él es ginecólogo obstetra del Hospital Municipal Boliviano Holandés, especialista en salud pública, diplomado en educación superior, docente de ginecología y obstetricia de posgrado, consultor en salud sexual y reproductiva, presidente del Colegio Médico Regional El Alto. Actualmente es el presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología de La Paz. Luego va a disertar Pío Iván Gómez Sánchez, que es médico, gineco-obstetra y epidemiólogo, magíster en salud sexual y reproductiva, con estudios en Colombia, Estados Unidos y Canadá, Senior Medical Advisor de la International Parenthood Federation Region de Hemisferio Occidental, Nueva York, profesor titular y director del Grupo de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, miembro del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer de la FIGO. Y en último lugar, Agustina Ramón Michel, que es abogada con medalla de plata de la Universidad Nacional de Tucumán, investigadora de nuestro querido CEDES y profesora de alta dedicación en la Universidad de Palermo. Tiene una maestría en Derecho con especialidad en América Latina en la Universidad de Texas y tiene un posgrado de Derechos de las Mujeres por la Universidad de Chile. A este prestigioso panel le vamos a pedir que hagan uso prudente y adecuado del tiempo. Tienen 12 minutos, en lo posible digan lo que tienen que decir en ese tiempo y nada más. Y si pueden menos, así podemos aprovechar también en lo posible comentarios y preguntas que bueno, es muy enriquecedor y nada, creo que es muy interesante. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradecimiento en nombre de la Red Médica por Derecho a Decidir, Global Doctors for Choice, a CLACAI por esta invitación y decirles que es un placer presentarles esta parte inicial que, como Silvina nos solicitó, hablar algo un poco más sobre el concepto de la objeción de conciencia, lo que es, lo que no es, algunas interacciones y tensiones con los derechos humanos, de una manera bien resumida por el tiempo, ¿no? La ponencia está basada en algunos documentos de Global Doctors for Choice, de un estudio de lo que se publicó por los últimos 15 años en 6 lenguas, en alemán, español, italiano, portugués, francés y este estudio está publicado en el site de Global Doctors for Choice, pueden accesarlo si quieren, ¿no? Y también del documento del Grupo Médico por Derecho a Decidir de Colombia, que es el documento allí que es negación de los servicios por razones de conciencia, a quien agradezco a los colegas de Colombia, en particular a Ana Cristina, que me auxilió muchísimo en esta ponencia. Bueno, el fenómeno inicia con la objeción en los servicios militares, pero en la década de 70 que tiene un movimiento muy creciente en la vocación por parte de profesionales con relación a la objeción. Lo que el estudio de Wendy Chávez demuestra es que la evidencia es escasa, es muy variable, la información no es comparable, ¿no? Hay una incidencia mayor en los tocoginecólogos, en especial
en la área de actuación de sexualidad, reproducción y terminación de la vida, ¿no? Y los ginecólogos obstetras, 70% se declaran objetores, en el Reino Unido 10%, Uruguay 40%, parece estar aumentando un poco. Y otros profesionales como farmacéuticos también han invocado esta situación. Hay situaciones como el objetor se lo solicita parcial, ¿no? Por ejemplo, hago la interrupción anencefalia, pero no interrupción por violación. El objetor oportunista, que no hace el servicio público, pero lo hace el servicio privado. Y en Brasil, el estudio de Débora Diniz, que tuve el placer de contribuir también por Febrasgo, fue 40% de los obstetras ginecólogos brasileños declaran objeción, pero su motivación es porque no tiene la certeza de que la mujer esté diciendo la verdad. Y 80% solicitan documentos innecesarios para interrumpir el embarazo. Y diferentemente de lo que la mayoría de los estudios apuntan, la razón religiosa es muy poco apuntada por los ginecólogos brasileños. Parece no ser objetores, ¿no? Es otro problema. Bueno, lo que hemos observado, apunté aquí algunas situaciones que parece una errónea interpretación de lo que es objeción de conciencia y cuál sería el procedimiento, ¿no?, para correcta invocación. Por ejemplo, instituciones que como personas jurídicas y por lo tanto colectividades hacen, ¿no?, objeción, profesionales administrativos, no aquellos que actúan directamente en la paciente, también ejerciendo objeción, médicos que tienen objeción de conciencia, de hecho, sin formularla previamente, explícitamente, médicos que ejercen su derecho de objeción explícita, pero no derivan la mujer a otro prestador que lo haga, le quedan de espaldas, la abandonan, ¿no? Médicos que no han formulado su objeción explícitamente, pero tratan de convencer la mujer que es la mejor alternativa no es hacer el aborto, por ejemplo, ¿no? Y solicita interconsultas, exámenes innecesarios, retardando el proceso, bloqueando, creando barreras, ¿no?, y no ejerciendo la objeción. Felizmente eso es muy raro aquí en nuestra región, ¿eh? En Brasil es muy frecuente esta posición. Médicos que no tienen objeción de conciencia, pero tampoco ofrecen el servicio, no dan información y no ofrecen instituciones que ofrecen servicio. Y médicos que no tienen claro si son objetores o no, pero como la mayoría se declara objetor, bueno, vamos a bloquear el servicio. Crear más demanda para mí, en una situación tan difícil no voy, ¿no? Bueno, Wickler nos muestra que hay tres grandes tesis para analizar la objeción de conciencia. La primera es la tesis de la incompatibilidad, ¿no?, que desde el punto de vista ético los profesionales deberían actuar en todas las tareas, obligaciones que la profesión, la especialidad lo obliga técnicamente. Muy fácil comprender el extremo de por ejemplo, un médico que se dice profesar la fe de testemunha de Jehová y quiere ejercerse la hemoterapia, ¿no? No es posible, totalmente incompatible. Pero hay dentro de Global Doctors for Choice algunos colegas que creen en esa tesis para los ginecólogos obstetras. La tesis del absolutismo, que la objeción a lo largo de todo el proceso, ¿no?, y ahí no dan información, no refieren a la paciente, no hacen ningún acogimiento, ¿no?, incluso la objeción indirecta de profesionales que no actúan directamente con la paciente. Y la tesis de las concesiones del mutuo acuerdo, donde se establecen límites para esa objeción. Se reconoce como un derecho, ¿no?, pero secundario al derecho de la paciente. Si no causa daño es posible, ¿no?, algunos criterios es posible hacerlo. Bueno, la mayoría de la literatura reconoce que la conciencia, en resumen, sería la capacidad de hacer elecciones morales, ¿no? Se involucra un conjunto central de creencias que se torna un núcleo duro, un corazón, ¿no?, que le dan identidad a este agente moral. Se desarrolla muchas veces a lo largo de la vida, puede cambiarse, pero es muy difícil, ¿no?, de cambiar a cuando se internaliza esta objeción, y es como si actuaría contra sus creencias, sería actuar contra uno mismo, ¿no? Bueno, la decisión basada en conciencia puede dar dos resultados: la negación
de servicios, que es claramente la objeción, y la prestación de servicios, que es el compromiso de conciencia. Y aquí hay una cosa que para mí es muy interesante, porque los objetores hablan que son objetores basados en una formulación muy profunda, íntima, baseada en derecho a la vida, derecho, ¿no? Etcétera, de su conciencia más profunda. Y los prestadores, nosotros que estamos acá, no, es una decisión muy suave, política nomás. No, también es após una reflexión muy profunda que asumimos el compromiso de conciencia, ¿no? Aquí entonces está, Silvina, ¿no? Las aproximaciones sobre esa definición. La persona que incurre en un acto de objeción cuando se recusa a realizar una actividad o prestar un servicio sobre base de que realizarlo iría contra sus más íntimas y profundas convicciones y sea incompatible con sus principios religiosos, filosóficos, morales, éticos y de conciencia, ¿no? Claro que esta situación crea un conflicto muy profundo de intereses, el interés del profesional objetor versus el interés de las pacientes. Por lo tanto, en la práctica, la asistencia es necesario regularla para no causar daño. Si dentro de un contexto el objetor va a postergar, causar un agravo a la salud o causar daño o no acceso a un derecho, no se puede comprender como un derecho de objeción, ¿no? Wicler nos muestra que hay 3 presupuestos. No puede impedir la implementación de servicios, no puede ser barrera para el acceso ni basarse en discriminación, no puede impedir a quienes están dispuestos a cumplir la ley, ¿no? Los límites, entonces, finalizando, evitar el daño, si es el único profesional disponible, brindar información completa, referir adecuadamente al paciente para que continúe en un servicio que haga su atención, notificar de manera anticipada la objeción, previamente por escrito, cuáles las razones, y no puede causar cargas y demandas excesivas para aquel grupo que no es objetor, que además de su tarea diaria, tiene que también hacer la tarea que los objetores no lo hacen, ¿no? Hay que distinguir lo que es objeción y lo que es obstrucción y omisión de socorro, ¿no? Y estos son los derechos humanos en tensión. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos garante la libertad de conciencia, pensamiento y religión, pero hay también derechos humanos fundamentales a la vida, a la salud, a la autonomía, a la dignidad y la igualdad, ¿no? Analizando entonces los derechos humanos, las decisiones de tribunales internacionales, no se puede negar o ocultar información ni coartar la voluntad. Hay que brindar la información necesaria y referir la paciente y respetar la confidencialidad. Y para terminar, 2 tipos de reglas. Unas reglas que serían reglas generales basadas en el contexto de la discusión del Tribunal de Colombia, Superior de Colombia, que discutió de manera muy impresionante la cuestión de la objeción de conciencia. Por ejemplo, que hay que tener disponibilidad de los servicios capacitados en todos los niveles de complejidad, con sistemas de referencia, contrarreferencias adecuadamente interligados, accesibilidad a través de información amplia. No se puede crear prohibiciones o documentos que no son obligatorios desde el punto de vista administrativo y, claro, la calidad de la atención que pasa por la capacitación de los profesionales, acogimiento, atención oportuna. Del punto de vista específico, para proteger los derechos de las mujeres, los límites. Solo puede ser una objeción individual, no colectiva, no institucional, solo a prestadores directos, el maquero, la recepción, el chofer de la ambulancia, y ni siquiera los prestadores previos y los prestadores que dan continuidad a la atención después del proceso, ¿no?, del procedimiento. No se aplica si causa una carga desproporcionada a lo colega que no es objetor. No se puede discriminar las mujeres. Hay que garantir la remisión al prestador disponible que
aseguradamente le va a dar la atención, lo que necesita. Tiene que crearse una lista de proveedores disponibles y un número adecuado de proveedores. Última. No es irracional ni contrario a la integridad moral, entonces, exigirle a un profesional de salud que subordine algunas de sus convicciones éticas en favor de otras convicciones éticas, como por ejemplo las que llevan a resguardar y proteger los derechos, los intereses, la dignidad de las pacientes. Gracias, y en este site de Global Doctors for Choice pueden accesar a estos documentos y otros posicionamientos al respecto. Gracias por su atención. Muchas gracias, Cristiano. Toma la palabra Raúl Francisco Verástegui. Gracias nuevamente, agradecer a los organizadores y en especial a IPAS porque podamos participar en representación de Bolivia. Con relación a la objeción de conciencia, como ya habíamos visto en la sentencia constitucional, tan solo menciona de que tiene derecho a la objeción de conciencia y posterior a eso se ha hecho la cuestión esta de la reglamentación que la hace generalmente el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud nos hizo la cuestión esto de los derechos de los proveedores de salud. O sea que tienen derecho a no ser perseguidos, discriminados, estigmatizados, enjuiciados o procesados por realizar procedimientos de interrupción legal del embarazo, ya que la denuncia del delito de violación se constituye la constancia expresa que justifica la realización de la interrupción legal y segura del embarazo. No ser perseguidos, discriminados, estigmatizados, enjuiciados o procesados por realizar procedimientos de interrupción legal del embarazo cuando la vida o salud de la mujer corra peligro o se presenten malformaciones congénitas letales. Es el guardo de su identidad y es trabajar en un ambiente libre de presiones y estigmas de cualquier tipo, cumplir con normas, protocolos y procedimientos para interrupción del embarazo emitidos por el Ministerio de Salud, ser informados sobre los resultados de la supervisión y el monitoreo con fines de retroalimentación, investigativos y científicos, contar con una copia de la denuncia como respaldo suficiente para la práctica de la interrupción del embarazo, lo cual debe ir en la historia clínica. Esto va, como ya habíamos visto en la anterior exposición, va junto con los derechos también de las mujeres. Y hay el artículo 9 que se va a la parte de la objeción de conciencia. El derecho de objeción de conciencia en la prestación de servicios de salud implica que los profesionales de salud tienen la legítima posibilidad de negarse a proporcionar ciertos servicios de salud por considerarlos contrarios a sus convicciones personales. La objeción de conciencia es una decisión personal, o sea, se ha tratado de apartar, no es una decisión institucional. Los proveedores que manifiesten su impedimento para realizar procedimientos de interrupción legal del embarazo deben comunicar de manera escrita inmediatamente al jefe de servicio o director del servicio de salud para que se garantice la interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 horas de haber solicitado el servicio, cumpliendo con el carácter obligatorio de la sentencia. El director o jefe de servicio en calidad de autoridades deben garantizar la interrupción legal del embarazo dentro de las 24 horas. El incumplimiento a la prestación de servicio de la interrupción legal del embarazo acarrea responsabilidad civil, penal o administrativa, en su caso, a las autoridades de servicio social. O sea, el 2014 salió la sentencia constitucional y esta reglamentación tan solo salió el 2015. En el 2015, una vez que salió la reglamentación, la Iglesia ya hizo todos los mecanismos para poder reunir y ponerse en contra, especialmente alegando esta parte de la objeción de conciencia. Como dijeron antes Cristao, con esa objeción de decir que ellos son pro vida. Y nosotros decíamos aquí no es que no se va a incrementar más los abortos ni tampoco se va a disminuir. Aquí es cuestión de que no se mueran las mujeres. Entonces, porque generalmente las mujeres que estaban recurriendo a abortos en condiciones de riesgo, poniendo su vida en peligro. Entonces, esa era la situación. Entonces, incluso, como soy miembro de la Sociedad de Ginecología, nos invitaron, hicieron todos sus eventos, incluso en la Universidad Católica de Bolivia,
con todo trajeron expositores del extranjero, abogados, etcétera, hicieron todo, y con el fin de poder agrupar y tener todo un colectivo que pueda ir en contra de la interrupción legal del embarazo. Lo escuchamos, vimos la cuestión, no lograron ese objetivo. Se fue también a la parte esta de en los hospitales. Entonces hemos visto, por ejemplo, que hay cada grupo, en cada hospital tienen gente que sí tiene, que ve que tiene que hacer objeción de conciencia, y los otros que no tienen, que no tienen el equipo, que realmente no hay objeción de conciencia. Por ejemplo, yo trabajo en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto es ahorita la segunda ciudad de Bolivia. Primero está Santa Cruz, después está el Alto y después La Paz, que es somos colindantes prácticamente, es una sola, pero tan solo por cuestión administrativa están separadas en dos. Entonces, en la ciudad de La Paz están prácticamente colegas que están son más mayores, que tienen siempre esta visión conservadora. Entonces, que estaban especialmente en un hospital, que es el Hospital de la Mujer, donde trataban y se han dividido en dos. O sea, hay gente que sí está a favor de que se interrumpa la interrupción legal del embarazo, y los otros que están en favor de que no, que son los objetores de conciencia, son más conservadores. Entonces, han tratado de ir hacia la Sociedad de Ginecología, pedirnos de que nosotros veamos esta situación que comandamos, pero como hemos visto más antes, lo mejor es no confrontarnos. Os hemos escuchado toda la situación, se les ha explicado de que esto es individual, que no es colectivo, y que cada uno, si uno no está de acuerdo con este aspecto, que él puede objetar su conciencia en forma escrita, pero que no puede perjudicar, y además es institucional. Entonces, con eso prácticamente se ha ido desarmando, no hay ningún problema. En el Hospital del Alto, donde yo trabajo, tan solo una colega dijo obsesión de conciencia, pero los demás 15 ginecólogos que estaban de acuerdo de que no había ningún problema en la interrupción legal del embarazo. Y la otra parte que nosotros reforzado es en la situación de que tenemos que ir formando especialmente a los nuevos ginecólogos, los residentes. Como les decíamos, les explicamos esto, les damos información, porque la clave es la información. Dar la información sobre qué es la sentencia, sus alcances, esta cuestión del reglamento, todo, y también nosotros les estamos formando en la parte del uso del ameo y también del misoprostol. O sea, utilizan todo. El misoprostol, según lo que son las normativas de la FLASOC, utilizamos tanto para las interrupciones de embarazos, abortos retenidos, óbitos, y también utilizamos en la práctica obstétrica para inducir el parto, y también en los casos de la interrupción legal del embarazo, que hemos tenido, como ya hemos mostrado, una buena cantidad de interrupción legal del embarazo. Entonces, la idea es cambiarles el chip a los nuevos, a los jóvenes, y decirles: ustedes son, los otros colegas que se están oponiendo son los más mayores, y ustedes son médicos del siglo XXI, ustedes son nueva generación, otra mentalidad y otra situación. Y estamos lográndolo de esa forma. También nosotros hemos ido participando en la cuestión, esto que es bien importante, la información, porque la Iglesia ha tratado de desinformar, de dar, o sea, su forma de ver, y nosotros hemos ido yendo por todas las partes de Bolivia, que tenemos también, no es solo el altiplano, que es la parte que Bolivia lo representa, pero la mayoría de nuestro país es parte de Amazonas y también la parte de Valle. Hemos ido por todo lado, de punta a punta, desde un extremo al otro, a informar sobre este aspecto, como es la sentencia constitucional, que es la objeción de conciencia, y se ha tenido buena aceptación, y lo están realizando en los diferentes lugares donde está interviniendo especialmente IPAS. Entonces, estamos viendo con buena perspectiva este panorama de la objeción de conciencia, y eso de cuestión de no entrar en confrontación, sino aceptar, y cada uno hace en forma individual su objeción si es que lo requiere. Eso quería compartir con ustedes, ha sido un honor participar. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Toma la palabra Pío Iván Gómez. Usted tiene que presentar.
ahí, ¿no? Bueno, mientras tanto, gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer a Silvina, a Susana y a todas las organizadoras por este importante evento que nos ha permitido encontrarnos aquí varias generaciones de los que hemos venido cambiando un poco la mentalidad hacia la salud sexual y salud reproductiva, conocer las generaciones nuevas, y estos grupos multidisciplinarios realmente nos ayudan mucho. La tarea que yo tengo es contarles un poquito desde las 3 federaciones que represento qué posicionamiento tenemos y un poco qué trabajo hemos venido haciendo. La IPPF, que es la Federación Internacional de Planificación de la Familia, tiene más de 60 años. Esto nace de Margaret Sanger, que es una persona, una enfermera que en las épocas de los 60, en los 50 empezó a trabajar con las comunidades de los suburbios de Nueva York, y ella estaba convencida que la verdadera igualdad de la mujer exigía una maternidad libre, que esto quiere decir que podía tener los hijos y hijas que quisiera y en el momento en que quisiera, lo cual le costó pues prácticamente la salida de Estados Unidos. Fue a Inglaterra y trabajó allá con Mary Stopes y fueron pioneras en muchas de estas cosas. Un poquito de la historia. ¿Qué hacemos en IPPF? Somos una federación con una oficina central en Londres, con 5 oficinas regionales, y la estructura son asociaciones miembro por país. En este momento tenemos 168 asociaciones miembros en todos los países, tenemos más de 32.000 personas como staff, y como ustedes ven, posiblemente ahí una de las regiones más grandes es la de región hemisferio occidental, con sede en Nueva York, que tenemos 38 asociaciones miembro. Aquí está un poco el mapa, los países, desde Canadá hasta Argentina. Aquí en Argentina la asociación miembro es FUSA, que muchos la conocen, y tenemos varios países de habla inglesa, que son 8 islas del Caribe. Entonces son 38 países donde estamos trabajando en la región hemisferio occidental. Realmente lo que se ha venido haciendo es reducir la morimortalidad materna en la región con un mayor acceso al aborto seguro. Se ha trabajado mucho en la atención posaborto integral, bajo la misión de apoyar el derecho de las mujeres a elegir la interrupción del embarazo de una manera legal y de una manera segura, con unos principios fundamentales como el respeto por la vida y bienestar de las personas, especialmente de los grupos más vulnerables, el respeto por el derecho a decidir de la mujer, el reconocimiento de las habilidades de ellas para tomar decisiones responsables y conscientes sobre su vida, particularmente sobre su vida reproductiva. Hemos venido trabajando en ampliar el acceso al aborto legal y no punible, expandiendo el modelo de reducción de riesgos y daños contra el aborto inseguro, y algunas alianzas estratégicas, y aquí me vinculo con la Federación Internacional de Ginecobstetricia y la Federación Latinoamericana de la misma especialidad. En la FIGO, que es el ente rector, y yo aquí parte de lo que voy a decir ya se ha mencionado, pero quiero que tengamos claridad en el posicionamiento oficial de la FIGO como ente rector, porque aquí ya se dijo desde ayer cómo a veces las sociedades científicas se han opuesto precisamente a los derechos. La FIGO convoca a 130 países, las sociedades científicas de 130 países, y su objetivo es buscar el bienestar de la mujer básicamente. La Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia convoca todos los países prácticamente de Latinoamérica, con unas pocas excepciones, y esa sociedad latinoamericana tiene un comité de derechos sexuales y derechos reproductivos, al cual Cristian perteneció por un tiempo. El primer coordinador del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos fue el doctor Aníbal Faúndez, el segundo fue el doctor Luis Tábara, y el tercero soy yo, que termino el año entrante ya mis 6 años de gestión que hemos venido trabajando. Desde el 2002, el Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de Latinoamérica definió trabajar en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, centrando la intervención en varios aspectos, mencionan tan solo unos: el derecho a una vida sexual libre de violencia, del riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados, el derecho a una maternidad saludable y segura, derecho a regular la fecundidad y el derecho a interrumpir el embarazo dentro del marco de la ley en cada país. O sea, es un posicionamiento oficial de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Precisamente, acá cerca en Montevideo, en abril del 2008, una reunión con la ayuda del doctor Leonel Brioso en su momento, donde este comité se reunió con las asociaciones miembros de la IPPF, ahí juntamos las 2 federaciones, para un taller que se llamó Aborto Legal por Causales de Salud. Muchas de las personas que están aquí estuvieron ahí, Cristian entre otras, Sandra Vázquez. Y salió una declaración de esa reunión hace 8 años, en la que se insta a los gobiernos de la región a crear condiciones para la maternidad segura,
fortaleciendo el cuidado de la salud sexual y reproductiva con enfoque integral, desarrollando programas de educación sexual y asegurando la entrega de metodología anticonceptiva, enfatizando la anticoncepción de emergencia. Se insta a los gobiernos de la región para que a través de los ministerios de salud que estuvieron presentes en esta misma reunión, elaboren regulaciones sanitarias para facilitar el acceso de las mujeres a la interrupción del embarazo en condiciones legales, por considerar esto un instrumento que contribuye a preservar la vida y la salud y la reducción de las muertes maternas. Se instó a las sociedades de obstetricia y ginecología, oígase bien, se instó a todas las sociedades de nuestra especialidad para que trabajen con las asociaciones miembros de IPPF, impulsando en la elaboración de regulaciones sanitarias en el ámbito local, dentro del mandato legal, y así facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de interrupción de embarazo como un reconocimiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces, este es un mandato legal de la Federación para que lo tengamos un poco claro. Algunas personas de aquí reconocen este personaje, no sé por la luz si se ve, es el doctor Álvarez de República Dominicana, que es uno de los principales investigadores en implantes subdérmicos. Él trabaja como investigador en Profamilia República Dominicana, que es la asociación miembro de ese país para nosotros, y si ustedes alcanzan a leer por la luz, es un afiche reflexivo donde él aparece y dice: su vida había estado en peligro, ahora me di cuenta de que pude haberla ayudado. Esto nos sirve para muchas cosas, entre ellas para la objeción de conciencia, ¿sí? Y es ver cómo tenemos que reflexionar que nosotros somos prestadores de servicios, no negadores de servicios. Es así de sencillo como se ha venido mencionando. En la docencia, toda la vida hemos venido trabajando con estudiantes diciéndoles: usted tiene unas creencias personales, claro, y son válidas, indudablemente, todos tenemos creencias personales y unos valores y unas ideas, pero tengo unas responsabilidades profesionales y yo tengo que trazar una línea, como este cable que está aquí, que aquí sí es visible, en la que yo sé que de aquí para acá yo tengo mis pensamientos, creencias y valores que son válidos para mí, y de aquí para allá están ustedes que tienen unos pensamientos diferentes y nos respetamos, pero yo tengo una responsabilidad profesional. Entonces no puedo negar servicios, es crear una barrera no de comunicación, sino de entender que las creencias de cada quien son diferentes. La FIGO, desde hace muchos años, más de 10 años, tiene un posicionamiento sobre objeción de conciencia. Esto fue ratificado en el 2002 en este documento de octubre, que es del Comité de Ética de la FIGO, es un documento que está en español, está en inglés, está en francés, en varios idiomas, y resumo muy rápidamente las directrices que presenta el documento. Nos dice: el principal compromiso de quienes trabajamos en la ginecología de obstetricia es el de servir al bienestar y salubridad reproductiva de las mujeres. Los profesionales y las profesionales que se vean incapaces de cuidar a sus pacientes con medios indicados por la medicina por razones personales de conciencia, no dejarán por ello de ser éticamente responsables ante estos deberes. Segundo, el deber de conciencia primordial nuestro será en todo momento el de tratar o beneficiar o impedir el daño de pacientes de cuyo cuidado somos responsables. En el tratamiento a pacientes toda objeción de conciencia será secundaria, será siempre secundaria al antedicho deber primordial. Y da unos comportamientos que se deben hacer, como dar aviso público, que ya lo dijo Cristiano, brindar la orientación necesaria y referirle inmediatamente a prestadores o prestadoras no objetoras capacitados o capacitadas y dispuestos dentro de la misma institución u otra de fácil acceso. Cuando se es el único profesional con capacidad de solucionar el inconveniente y no sea posible la referencia, debe prestar el servicio. Debe prestar el servicio. Y cuando una mujer requiere atención de emergencia, debe realizarlo porque su cumplimiento de obligación última es de proteger la vida o la salud de la mujer. Este es el posicionamiento oficial de la Federación Internacional de Ginecología, de la FLASOG y por ende de las sociedades científicas. Eso hay que tenerlo muy claro. Ya se dijo, no puede ser institucional y esto aplica exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo, así está en las sentencias de muchos países, así lo ratificamos estas tres federaciones que estoy hoy representando. Y ya voy a finalizar, simplemente recordar y quiero ratificar algo que en la reunión de la semana pasada donde estuvimos con Agustina y otras compañeras en Bogotá, trabajamos sobre objeción de conciencia institucional y hubo comentarios interesantes que yo quiero retomar. Ustedes ven aquí un manuscrito en letra de niños, ¿cierto? Esta es la famosa historia en Pensilvania, en Millersville, donde en el año 1935 William y Lillian Govitas fueron expulsados de su colegio porque se negaron a saludar la bandera de Estados Unidos. Y ellos escriben esta carta a los directores, donde ustedes alcanzan a ver un poquito, donde ellos dicen que por su creencia religiosa, con base en el Éxodo, ellos no pueden entrar en actos de idolatría. Y hubo muchas demandas y hubo muchos juicios y finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos
dijo que estaban en todo el derecho de ejercer su libre expresión y libertad de culto, amparados en la primera enmienda, y esto incluye negarse a cualquier forma de veneración a algún símbolo de unidad nacional. Esto fue en el año 1935. ¿Por qué traemos esto? Creo que muchos de los colegas que están aquí pues recuerdan inmediatamente el primum non nocere, que fue atribuido erróneamente a Hipócrates porque no concuerdan los tiempos, pero es una premisa en medicina y es primero no hacer daño, primero no hacer daño. Y la objeción de conciencia debe ser, como lo dijimos en la reunión de la semana pasada en Bogotá, una práctica inofensiva. Y por eso traje la bandera, porque no saludar la bandera pues no le hace daño a nadie, no va a matar a nadie, ¿cierto? El objetar jurar ante Dios en un juicio, pues yo puedo objetar conciencia y no jurar, pero no hago daño realmente. Es una práctica inofensiva. Entonces, si no es una práctica inofensiva, por principio es una objeción de conciencia. Es obstrucción, es negación de servicios o cualquier otra cosa, pero no objeción de conciencia, y deberíamos entender que debe ser así. Hilary Benn, ustedes ven, su secretario de Estado hace 12 años, que trabajó con Blair en Inglaterra, decía: ninguna mujer en ninguna parte del mundo debería enfrentar la muerte y discapacidad por un aborto inseguro. Y preguntaba él: ¿hay alguien que estaría en desacuerdo con el derecho de una mujer a no morir por un embarazo? Entonces es algo que debemos recordarle a nuestras y nuestros colegas permanentemente. Aquí está una frase que ustedes todos conocen, no la voy a leer, y es lo que el expresidente de Francia, Valéry Giscard, le dice a Juan Pablo II, entendiendo que él tiene unos pensamientos, unas creencias y unos valores, pero que no puede imponerlas a todo un país. Como los compañeros y compañeras que están aquí en Colombia saben que nuestro procurador obliga desde su religión creo, obligar a un país, cosa que no puede. Y recalcar algo que aquí se ha mencionado y es el compromiso de conciencia. Hablamos todo el tiempo de la objeción de conciencia, hablemos del compromiso de conciencia más bien. Y qué mejor que la frase precisamente de Bernard Dickens, que es expresidente del Comité de Ética de la FIGO. Él terminó el año pasado su gestión y él decía en un momento dado: profesionales con compromiso de conciencia a menudo, diría yo casi siempre, necesitan coraje para actuar en contra de la ortodoxia legal, religiosa, médica imperante, siguiendo la honorable ética médica de colocar los intereses de sus pacientes por encima de los suyos. La compañera de México que acaba de hablar está mostrando cómo no es fácil, ¿cierto? No es sencillo, pero ese es nuestro deber, ser porque estudiamos profesiones que tienen que ver con la ayuda de la humanidad y nosotros no podemos negarnos a este tipo de cosas. Ayer, y ya voy a finalizar, se mencionó al doctor Jorge Villarreal, quien fue una persona que, entendiendo la problemática del aborto inseguro en Colombia, empezó a brindar servicios seguros de aborto. ¿Qué le costó a él? Años 70 le costó. Expulsado de la Universidad Nacional de Colombia, donde yo doy docencia ahorita, expulsado de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología, estigmatizado durante toda su vida casi que profesional, pero tenía su conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque tenía esto, estaba por encima de los intereses personales, él sabía que tenía que hacer cosas de compromiso de conciencia, y ese es el llamado que yo hago a los colegas realmente, compromiso de conciencia. Ahí están mis 2 correos institucionales por lo siguiente: estamos haciendo un trabajo con currículos de ginecología obstetricia, ya hicimos una propuesta curricular para pre y posgrado desde la FLASOG, se hizo en el 2010, se ha difundido a todas las universidades de la región y queremos hacer una investigación para ver qué tanto se está cumpliendo de ese currículo que propuso la FLASOG. Sabemos, la respuesta ya la conocemos y es nada, pero queremos sustentarlo, y quienes tengan influencias en universidades y quieran apoyarlos, pues qué bueno fuera, porque queremos conocer un poquito qué está pasando con los currículos en salud sexual y reproductiva. Finalmente, pues la cuña desde la FLASOG. Silvina me dijo que hablar desde la FLASOG, ahí está el FLASOG. El año entrante nos veríamos en noviembre y esperamos que ojalá todas y todos participen. Quienes quieran mirar, acá está. Va a haber una rifa de beca académica de $13.000, que es interesante, y bueno, va a haber un precongreso de salud sexual y reproductiva, y transversalmente en el congreso creo que vamos a lograr trabajar muchísimo sobre estos temas. Entonces, invitadas y invitados, y aquí me detengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pío. Le damos la palabra a Agustina Ramón Michel. Algo muy breve sobre la situación de Argentina, sobre la objeción de conciencia para empezar.
No tenemos, a diferencia de otros países, un reconocimiento explícito de la objeción de conciencia. Se podría decir que deriva de la libertad de conciencia, pero también es cierto que la libertad de conciencia se puede proteger a través de distintos mecanismos y que eso podría ser eventualmente una discusión dentro del Congreso, ver la forma de proteger la libertad de conciencia con los límites que resulten necesarios, como sucede con cualquier derecho. Tampoco había hasta 2012 jurisprudencia sobre objeción de conciencia y aborto, pero como quizás algunos de ustedes saben, en marzo de 2012 la Corte Suprema de la Argentina reconoció el derecho al aborto por la causal violación, que ya existía en el artículo 86 de 1921. Este reconocimiento del derecho al aborto vino con un reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Esto nos ha pasado en todos los casos en donde se ha constitucionalizado el conflicto del aborto. Es decir, cada vez que hemos ido a pedir el reconocimiento del derecho constitucional al aborto, en distintas cortes alrededor del mundo, las cortes, cuando nos han reconocido el derecho al aborto, nos han puesto también el derecho a la objeción de conciencia. Y creo que esto da para mucha conversación. Bueno, entonces en eso no somos originales, nos pasó lo mismo. Tenemos protocolos de atención a nivel administrativo que reconocen la objeción de conciencia, pero siempre estableciendo que no puede ser, igualmente se tiene que garantizar el derecho al aborto. Algo interesante es que la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la Argentina, hasta este año, siempre había incorporado en su proyecto en el Congreso el derecho a la objeción de conciencia. Este año no lo hizo. Luego una discusión en el movimiento de mujeres que llevan esta campaña y se decidió no incluir el derecho a la objeción de conciencia. En términos empíricos, hoy la libertad de conciencia de quienes no quieren cumplir con el derecho de las mujeres a acceder a un aborto legal está totalmente, no tienen ningún problema, están ejerciendo su libertad de conciencia. Las personas que quieren cumplir con la ley y garantizar el acceso al aborto no punible no tienen garantizada su libertad de conciencia en muchos servicios de salud de la Argentina. Cristian mencionó la tesis de la incompatibilidad, es decir, que el ejercicio de la profesión de la salud es incompatible con el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, el de la compatibilidad y el del mutuo acuerdo mencionó. Esta tesis del mutuo acuerdo, es decir, la posibilidad de compatibilizar, debe partir, creo yo, de la presunción de que hay un abuso de poder en el ejercicio práctico de la objeción de conciencia. Y tenemos un problema porque esta tesis de la compatibilidad, pese que yo entiendo cuál es el valor de respetar la objeción de conciencia, tiene un problema. Ahí lo que se busca es identificar la relevancia de las creencias, es decir, buscar si esas creencias de estos profesionales son auténticas, son relevantes. Tenemos muchas dificultades prácticas para poder probar esta relevancia. Entre otras razones porque, por lo menos en Argentina, y me animaría a decir en casi toda la región, estamos en una zona de penumbra. El aborto sigue estigmatizado en muchos espacios. La objeción de conciencia funciona como un caballo de Troya, donde debajo se esconden otras prácticas que son perezas, fatigas más o menos legítimas, actitudes discriminatorias, de desprecio hacia la mujer, imposiciones. Entonces, bajo esa cubierta de la objeción de conciencia, hoy tenemos muchas prácticas. ¿Cómo hacemos para identificar si esa objeción de conciencia está basada en creencias relevantes? No podemos. Entonces, el Estado, si quiere reconocer la objeción de conciencia, nos tiene que dar garantías. Entonces, tiene que establecer un procedimiento y mecanismos por el cual vaya
alejándonos de esta penumbra. Capacitaciones, legitimar el derecho al aborto, legitimar a los profesionales que trabajan, darles incentivos. ¿Y por qué digo esto? Hay muchos países que atravesaron, por ejemplo, segregaciones raciales, formales o informales. Cuando se empezó a trabajar para terminar con esta segregación a través del Estado, ¿cuál fue la trampa? Decirle, por ejemplo, a maestros y a maestras, elijan dónde quieren ir a enseñar. Y como todo asociado a la raza no blanca está denigrado, como está denigrado y está en un proceso de degradación constante, todo lo asociado a lo femenino, los profesionales que no tienen un compromiso casi heroico, elegían ir a las escuelas de los niños blancos donde se trabajaban con mejores condiciones. Entonces, esta política de desegregación en realidad era una trampa. Entonces, hay mucho de paralelismos con el reconocimiento al derecho del aborto por parte del Estado y que el Estado después no tome medidas para garantizar este derecho. Esto es mucho más peligroso cuando pensamos que aún hoy tenemos regulaciones basadas en médicos. Es decir, los protocolos de atención de abortos, pese a lo que, por ejemplo, contaba Patricio, la experiencia de socorristas, que es las mujeres hoy están accediendo a medicamentos de forma directa, las regulaciones administrativas y las leyes en muchos países insisten en colocar al médico, ni siquiera a otros profesionales de la salud, en conexión con el panel anterior, como los abre puertas, como los guardianes del aborto. Entonces, hay que tener abortos institucionalizados, ese es un caso. Pensemos en el caso de Uruguay, la sobreregulación de la práctica. Entonces, tenemos, pese a los avances tecnológicos y pese a la evidencia, tenemos regulaciones basadas en médicos, sumado a un reconocimiento de la objeción de conciencia. Entonces, es una trampa. Y después quiero reaccionar a comentarios que hicieron Cristiao y Pío, que es algo que está bastante establecido, que es que los médicos, los profesionales de la salud tienen que poner sus creencias morales personales, los intereses de su paciente por encima de sus creencias personales. Yo tiendo a creer, pero es algo en lo que siempre estoy cambiando un poco de opinión, no es por poco seria, sino es porque hay algo que no me termina de cerrar, que no es una buena forma de encarar el tema. Yo tiendo a creer que los profesionales de la salud, tengo que asumir de buena fe que los profesionales de la salud, como cualquier otra persona, tienen una conciencia compleja, donde habitan principios éticos de su profesión que los fueron incorporando, deberían haberlos incorporado en su educación en las universidades o donde hayan estudiado, en creencias personales, en convicciones que fueron construyendo a partir de su experiencia, convicciones religiosas. Todo eso forma parte de su conciencia. Entonces, el primer conflicto tiene que ser al interior de ese profesional. Su primer conflicto es: yo tengo, por ejemplo, una convicción religiosa acerca del comienzo de la vida, pero también tengo una convicción acerca del derecho de mi paciente a ser autónomo y a que yo no le imponga. Tengo la convicción de que le tengo que hacer el bien. Entonces, mi conciencia no estoy poniendo por encima de mis creencias personales la de mi paciente. Son parte o deberían ser parte de mis convicciones morales que prevalezca la opinión o la decisión de la mujer. Entonces, creo que si partimos de ese punto, podemos exigir más a los profesionales y en un buen sentido. Primero, reflexionen críticamente al interior, traten de solucionar su conflicto interno porque si pensamos bien de ellos, en principio deberían tener una conciencia más compleja, ¿no? No es que los deberes profesionales están fuera de su conciencia, ni las ideas de la autonomía de las mujeres están fuera de su conciencia, sino que integran también sus intereses y creencias personales. Gracias. Muchas gracias, Agustina.
Queremos agradecer a todos los panelistas por el uso del tiempo. También aprovecho para agradecer a la organización y a todos quienes han intervenido, porque queda muy en evidencia la generosidad y la sencillez con la que se transmiten los conocimientos y las experiencias. Y bueno, quería celebrar, no es poca cosa, que es un primer encuentro latinoamericano de proveedores de abortos seguros y legales. Y dicho esto, abrir a 2 o 3 preguntas que puedan seguir fomentando este debate, que han sido muy sólidas las presentaciones y muy buenas, pero la verdad que nos dejan más preguntas que respuestas y eso está bueno. Clara, y por allá el doctor de Perú, no recuerdo el nombre. ¿Sí? ¿Preguntas? Clara. Hola. Sí, primero, bueno, muchas gracias por todo lo que expusieron en estos 2 días todos, porque realmente trabajar en esto en lugares tan alejados como, por ejemplo, yo represento al programa de salud sexual de la provincia de Jujuy. En Jujuy es una provincia con mucho machismo, con mucha cultura hegemónica, y realmente nos está costando mucho, pero a pesar de eso damos respuestas a las interrupciones legales, pero un gran problema es esto de la objeción de conciencia. Y la pregunta puntual era saber si, así como en Bolivia, que presentó, el doctor presentó los artículos que protegen a las personas que dan respuesta a la interrupción legal, quería preguntarle a Agustina si acá en Argentina tenemos legislación que proteja a los médicos que dan respuesta, porque nosotros en Jujuy tenemos solamente 2 médicos, 2 profesionales, y realmente hay mucha disgregación. Es más, a uno de ellos, por ejemplo, le impiden trabajar en el medio privado, en una clínica, y esto ha llevado a problemas, porque como es el único efector, él, a consecuencia de esto, ya no quiere dar respuesta, no porque su conciencia, o sea, él esté en contra o haya cambiado, sino como castigo, digamos, a que está siendo disgregado de no poder trabajar con el resto, o sea, de no poder internar embarazadas, partos, cesárea, en la clínica donde más posibilidades tiene de trabajar, y si hay alguna forma legal de protegerlo o de acudir a algún artículo, no sé, algo, porque esto lleva un par de meses y en mi provincia no tengo respuesta. Y la parte política, digamos, del gobierno nos dicen, bueno, sí pueden dar respuesta, estamos dando respuesta, sin hacer bandera, pero bueno, por ejemplo, en este tema está como todo congelado, entonces no encuentro salida, y realmente perder esta gran mano que nos ayuda es muy, muy peligroso. Muchas gracias, Clara, por la inquietud que ha planteada. Si quiere formular su pregunta o comentario el doctor y alguna otra, si después vemos de unificar. Sí, en realidad, primeramente, agradecer por estar, digamos, en este hermoso evento y con gente muy capacitada, que en realidad quisiera que lo tengan todos los profesionales de Latinoamérica. Nosotros somos los beneficiados. Pero pienso que el compromiso nuestro tiene que ser que llevar todos estos conocimientos a mi hospital o a todos los lugares donde ustedes trabajan. Yo estoy seguro que lo voy a hacer en mi hospital. Con la objeción de conciencia, nosotros hemos tenido muchos problemas y generalmente PRONCEP nos ha ayudado mucho con sus abogados también. Yo me he tomado el trabajo de llevar los abogados a mi hospital cuando tenía, digamos, la interrupción de embarazo de un anencefálico, por ejemplo, que estaba en peligro de muerte la mamá. Y bueno, la abogada me dijo que seríamos tan anencefálicos para, digamos, oponernos a la interrupción de un embarazo de una paciente con anencefalia. Y poco a poco, digamos, a los gestores de conciencia los he ido cambiando. En realidad, la muerte materna de causa indirecta es el 30% en el Perú. Muchas cardiópatas se nos murieron. ¿Por qué? Porque el cardiólogo o alguien se opuso.
Y cuando se murió y discutimos la muerte materna, invité a ese cardiólogo, invité a los colegas. Por tu culpa se murió esa mujer. ¿Tú crees que en otra oportunidad te vas a oponer? Entonces, en realidad, muchos de ellos han dado un paso atrás. Pero hay que tener la valentía para poder enfrentar, digamos, a ese tipo de gente. Y la otra cosa es también por el desconocimiento legal. PRONCEP, digamos, nos ayuda también porque tenemos abogados que generalmente tratamos de darles la confianza a aquellos médicos que le tienen mucho al proceso legal. Y invertimos más bien a lo contrario, le decimos que si no hace o si no orienta, también a él lo vamos a demandar. Creo que tenemos que cambiar nuestras actitudes y no dejarnos avasallar. Sigamos adelante. Gracias, Argentina. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los expositores. Con la objeción de conciencia, yo tengo realmente, bueno, un conflicto personal en relación que tanto, entre más mencionamos el tema, más objetores van apareciendo, o entre más hacemos este trabajo, más objetores van apareciendo. Yo me formé como ginecobstetra en un hospital en Guatemala, donde mis maestros no tenían ningún problema con el aborto terapéutico. Ellos, normalmente las indicaciones eran, terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional. Y eso fue para mí una palabra una frase tan común en las historias médicas y todo. Más adelante entendí que en mi hospital se hacían muchos abortos terapéuticos que no estaban contemplados en la ley en Guatemala, y así me formé, haciendo abortos terapéuticos por anencefalia, violación sexual, no sabía que no era legal en mi país. Entre más, y era terminar el embarazo independientemente de la edad, pero nadie decía aborto. O sea, era como la palabra que estigmatizaba finalmente. Más adelante entendimos que era una cuestión más que todo de estigma. Y cómo en la sociedad médica, en la sociedad de ginecólogos, están tan estigmatizados. Los médicos que trabajan la salud sexual y reproductiva, los médicos que se sabe que están a favor o que trabajan en relación al aborto. Entonces, más allá de todo esto, de la parte legal, creo que tenemos un reto muy grande, y es realmente de quitar el estigma que los médicos tenemos, el temor de ser rechazados en las comunidades médicas al saber que trabajamos haciendo abortos o apoyando a las mujeres. Entonces, creo que es un trabajo muy fuerte. Antes de entrar en choque con las comunidades médicas, yo creo que tenemos que tratar de apoyar más el quitar el estigma de esta práctica médica. ¿Verdad? Muchas gracias. Si es breve, Ruth me había pedido la palabra, y Julián, y terminamos ahí. Puede ser, bueno, acá la compañera. Sean breves y dale, las tres. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me parece muy interesante pensar en esto de la complejidad de las conciencias. Y lo voy a decir porque nosotras, dentro de Socorristas, en un taller, una compañera que además es parte de una multisectorial antirrepresiva por asesinatos de la policía, hay una mujer policía en el taller y ella le pide a su compañera socorrista no acompañarla. Le dice, no puedo acompañarla porque es policía, no me da. Entonces la acompaña la otra compañera y se arma toda una discusión en nuestro grupo porque la compañera que acompaña a la mujer policía le dice a la socorrista que no quiso acompañarla, vos serías objetora de conciencia de mujeres policías. Y eso le significó a ella enojos consigo misma, con la compañera
que la acusa de objetora, pero fue una discusión muy interesante porque traía esto, ¿no? Y después ella dijo, yo no quiero ser objetora de conciencia de ninguna. Bueno, trabaja como acompañar a las mujeres policías también, ¿no? Pero digo, esto me parece que no estoy hablando de los que son antiderechos corporativos, que todo eso, no estoy hablando de las cuestiones que planteaba Agustina, de la complejidad de la conciencia de los seres humanos. ¿Quiere ir? Hola. Sí, yo quería hacer dos preguntas con relación a la objeción de conciencia. ¿Quiénes pueden ser objetores de conciencia en relación al acceso de la interrupción de embarazo y cuándo se puede ser objetor de conciencia? Pío, ¿usted quiere tomar la palabra, o Agustina? Y luego una intervención a Maricruz, pero para ir ganando tiempo. Sí, Agustina. Hola, sí. Claudia, hoy el derecho argentino respalda a los profesionales que realizan abortos legales en las formas, y también estamos viendo en la práctica que también con el reciente, por ejemplo, fallo de la ciudad de Buenos Aires que respaldó el acceso a una causal salud. Entonces, lo que creo que hay que hacer mucho énfasis en el derecho vigente. Me sale el lado de la abogada que creen que es bueno para las democracias apostar a cierta legalidad. Y decir las consecuencias, digo, mala praxis, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos si son profesionales en los hospitales, pero si querés pues hablamos más en privado porque se pone muy local la conversación. ¿Sí? Muy rápidamente, uno como jurídicamente tiene tres opciones con la objeción de conciencia. Uno, explícitamente rechazarla, como lo hace la Constitución venezolana. Prohibida la objeción de conciencia. ¿Cómo? Pero estaba por el servicio militar. Después, reconocer la objeción de conciencia, no reconocerla, hacer silencio. Entonces lo que tenemos es un uso impropio derivado de la libertad de conciencia, pero cada uno lo resuelve de mejor forma, cada servicio de salud, eso puede ir bien o mal. O después regularla. Para regularla hay que mostrar muy bien quiénes ganan y quiénes pierden con determinadas regulaciones. Yo soy de la idea de hacer análisis de costo y beneficio de determinadas regulaciones y mostrar quiénes ganan y quiénes pierden. ¿Y por qué digo esto? Y que ahí tiene que estar involucrada una mirada feminista jurídica, porque nos ha ido muy mal siempre en la ponderación, el conflicto de derechos. Está el derecho a la libertad de conciencia del profesional y el derecho a la salud, la vida de las mujeres. Las cortes cada vez que hacen estas ponderaciones, incluso en los casos que nos parecen buenos y famosos, la corte alemana, la corte de Estados Unidos, la corte colombiana, siempre fracasan en realmente dar cuenta de cuánto afecta o cuánto puede afectar, qué significa para la vida de las mujeres un embarazo no deseado. Son inútiles e insensibles para poder capturar esa experiencia. Entonces, la ponderación en una regulación, tenemos que ser muy exigentes en que realmente se tenga en cuenta cuánto daño, porque la objeción de conciencia no tiene nada de inofensivo hoy. Quizás en un mundo ideal podría llegar a ser una práctica inofensiva. Y entonces ahí voy a la pregunta de Julián. No hay una respuesta hoy jurídica argentina. No tenemos una respuesta explícita legal. Pero sí en una regulación que yo me imagino buena, si admitiéramos la objeción de conciencia, deberían ser solamente los directamente involucrados, no podrían ser los hospitales, escuela. Digo, ¿pero por qué? ¿Pero cómo harías para argumentar eso? Porque mostrás cuáles son los costos y los beneficios y quiénes ganan y quiénes pierden. Pero hoy no hay una respuesta concreta. Yo te estaría respondiendo más normativo, conceptualmente, pero no legalmente. ¿Sí? Muy bien. ¿Pío? No, muy breve porque sé que estamos ya con hambre, pero quiero dejar claridad. Estoy de acuerdo en la complejidad de las conciencias, faltaba más que no fuera así.
pero quiero ratificarlo. Cuando hablamos que el profesional de la salud esté por encima, no ponga por encima de sus creencias y valores, ¿a qué me refiero? A romper la hegemonía médica y a que se respete la autonomía de la mujer. Me salgo del aborto, llega una persona con un cáncer y la persona de radioterapia, quimioterapia, el oncóloga le dice, tenés que hacerte radioterapia, y la persona dice, no, yo me quiero morir, no te puedes morir. Tenemos que respetar la autonomía de cada quien, uno se muere cuando quiera. Mi decisión de vida personal fue no tener descendencia y me hice la vasectomía. No puedo yo andar por el mundo diciéndole a todo el mundo la maravilla que es eso y convenciendo a mis pacientes que hagan lo mismo que yo hago. Entonces es eso, romper esa hegemonía, respetar la autonomía, y claro, hay una complejidad de conciencias que hay que trabajar muy fuertemente, pero el mensaje claro para estudiantes es: ponga una barrera entre sus creencias y valores y no trate de que sus pacientes hagan lo que usted cree que es bueno para su vida, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que ver con religión, con política y con cualquier tipo de pensamiento. Básicamente aclarar eso. Muchas gracias. Como una también reflexión quisiera hacer yo, si hay tiempo después me dicen si le pasan el micrófono a Maricruz. Creo que la objeción de conciencia es como una especie de marco mental que nos han inculcado. Salió como una creación de la justicia, traído por el tema del saludo a la bandera o de alguien que no quiere hacer el servicio militar. Y nosotros llevamos más de 20 años, 30 años y todavía estamos acá. Creo que nosotros tenemos que dar el salto y poner el marco nosotros y saber de qué estamos hablando. No son inocentes las palabras, entonces tenemos que ser creativos. Creo que acá han ido saliendo ideas como para ganar el sentido de que nosotros también tenemos conciencias complejas. Trabajamos a conciencia y bueno, tendríamos que, me gustó también algo que se dijo en una charla ayer, ser creativo y trabajar para tornar la ilegalidad en cumplimiento, resaltar ese cumplimiento y a quienes cumplen, y transformar el estigma en reconocimiento. Sí, ahí me están diciendo que es para almorzar, no tenemos más tiempo. Pero ¿alguien tiene un comentario más? Súper rápido porque nos tenemos que ir a almorzar. Acerca el micrófono. Pues yo nada más quiero comentar algo. Creo que he vivido experiencias muy diferentes en las comunidades donde las mujeres nunca han tenido autonomía y no siempre se les puede brindar esa autonomía de la que hablamos. Pero sobre todo, yo considero que lo primero que uno tiene que hacer es identificar a las personas que verdaderamente están afectándoles sus conciencias, porque muchos lo usan de pretexto. En el área médica es mucho lo que se aprende por imitación, ¿sí? Hacen un epicio aunque sepan que está que no está bajo evidencia esa práctica, y todo el mundo la hace porque vio que la hizo, ni siquiera nunca ha sabido lo que significa. Y en la medicina se practica mucho por imitación. Entonces, yo considero que en esto de la imitación entra mucho la costumbre, ¿sí? Que las mujeres, a mí en lo particular, lo que me ha servido para todo esto, imagínense mis estudiantes de la zona indígena hablándoles de aborto y de interrupción y de todo esto, donde ellas nunca… Yo les hablo mucho del respeto a la mujer, pero si a ella nunca se le ha respetado, ¿cómo aprende a respetar? Entonces a ellas se les ha violentado, se les ha obligado a hacer cosas, ellas no tienen conciencia de muchísimas cosas. Entonces la objeción de conciencia primero tendríamos que definirla, qué es y quién sí es un objetor, porque muchos lo usan de pretexto, la gran mayoría que yo conozco es un pretexto. Y lo segundo es que, por ejemplo, yo con mis estudiantes lo que hago, yo tuve la ventaja de modificar el plan de estudios y yo lo incluí en el plan de estudios. Entonces, no hay opción. Si ellas quieren ser parteras, tienen que aprender esta técnica de ameo, de uso de misoprostol. Si no, no van a dar ese servicio en un momento dado que ellas decidan, después de que se titulen, va a ser su decisión. Pero para tú querer ser partera, tú vas a tener que aprender esto. Y desde el primer semestre está implicado con dinámicas, ¿sí? Hay una dinámica tan importante que dices para quién si quieres un aborto, pero para quién no. Y cuando estas estudiantes empiezan a escuchar las experiencias de sus amigas, no sé, murió una chamaquita de secundaria por un aborto que se practicó mal y se muere,
y esa fue compañera de otra alumna, de otra persona, y se van dando los casos que ellas mismas, entonces, pues sí lo acepta para una amiga, pero no lo acepta para una mujer que no conoce. Y todo esto lo pones en dinámicas desde un principio que vas sensibilizando a las personas y vas avanzando en todo esto. Pero yo creo que muchísimo en nuestro medio le hemos dado demasiada importancia y es algo que se confunde mucho con la costumbre, con la cultura inclusive, ¿no? Entonces, pues es mi comentario. Bueno, muchas gracias. Vamos al almuerzo, por favor.